Momento de hablar de actualidad política porque se ha desatado un escándalo en el municipio de Moreno, ya que el actual intendente Walter Festa denunció por corrupción al exintendente. Hablamos de Mariano West. El análisis político de este tema con Mariano García Relini. Bienvenido, Mariano. Juli, ¿cómo estás? Buenas noches. Cierto, es un escándalo que ya tiene ribetes judiciales también. ¿Por qué? Porque la denuncia que hace el actual intendente de Moreno contra el anterior, recordemos el estado en que había recibido este municipio. De hecho, en la última reunión de intendentes en Ituzaingó, varios jefes comunales del peronismo dieron su solidaridad con Festa y le dijeron: te vamos a apoyar, te vamos a acompañar con las denuncias y también con los reclamos a la provincia para poder pagar sueldos. Eso tiene que ver con el estado en que recibió el distrito. Ahora, la denuncia contra el ex intendente Mariano West es por malversación de fondos públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, y todo esto surge de los números del Tribunal de Cuentas. ¿Qué es el Tribunal de Cuentas? El organismo que a nivel provincial audita en qué gastan los fondos los intendentes. Cuando la actual gestión, la de Moreno, vio lo que había hecho este hombre que vemos en pantallas, que es West, empezaron a revisar algunas cuestiones y hay cosas que son realmente llamativas. Por ejemplo, la falta de rotación de proveedores que exige el reglamento de contabilidad de los municipios, la inexistencia de documentos que acrediten la idoneidad de las empresas que realizaban obras a nivel municipal, y tampoco se puede ver la veracidad de la capacidad que tienen estas empresas para adjudicar obras, y además hay muchos elementos legales que no aparecen cuando la actual gestión, la de este hombre, el intendente Walter Festa, empezaron a revisar sobre algunas obras. Y vamos a ver un caso emblemático y realmente llamativo que da cuenta de lo que ocurría. La investigación empezó a través de la Oficina Anticorrupción que Festa puso en el municipio, empezaron a revisar todos los papeles y hoy la denuncia llegó al Juzgado Federal número 3 a cargo del doctor Barral. Entre otras cosas, por ejemplo, que está investigando la justicia, hay un caso que es muy llamativo. ¿Vos te imaginás, Juli, una empresa que se dedica a la ganadería y venta mayorista de huevos, sí, haciendo bacheo, haciendo obras de asfalto? No, así como te reís vos, no. Nos reímos todos, pero es realmente preocupante. Bueno, esto en Moreno existió. Esto existió y lo está investigando la justicia. Se trata de la empresa BZCS, esas son las iniciales, una sociedad de responsabilidad limitada. Hasta el 2015, cuando uno escribe una empresa, ante la FIP tiene que decir a qué rubro se va a dedicar. Se dedicaba a la ganadería y venta de huevos, sí, pero así, literal, ganadería y venta de huevos al mayorista. Pero en épocas de Mariano West en la Intendencia de Moreno, todo era posible y ganó una licitación directa de 600.000 pesos por asfalto. Sí. Claro, sobre la marcha los muchachos que vendían huevos y se dedicaban a la ganadería dijeron: pará, que pegamos una obra pública en la municipalidad, esto queda muy desprolijo, cambiemos la calificación de nuestra empresa ante la FIP, lo que hacemos, y fueron y cambiaron el objeto social de la empresa. Entonces, a esta empresa le pusieron, su objeto es construcción, refacción y mantenimiento de todo tipo de obra pública o privada, sea a través de licitaciones o no. ¿Qué pasa? Los muchachos no fueron del todo prolijos, se creían que este hombre, West, que es de los viejos varones del conurbano, se iba a quedar de por vida en el municipio y nadie los iba a investigar, que no contemplaron la fecha cuando cambiaron la razón social. La licitación privada fue en marzo del 2015, el decreto 228, que les adjudica esta obra por 696.000 pesos. Exactamente fue... la obra fue licitada el 4 de febrero, perdón, dije marzo porque es la tercera licitación de ese año. Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo cambian el objeto? Recién el 10 de marzo, es decir, primero ganan la licitación para hacer una obra pública, reiteramos, una empresa que se dedicaba a la ganadería y venta mayorista de huevos. Le dan por licitación privada una obra pública de bacheo de calles por 600.000 pesos. Después de que gana la licitación, convierten la empresa en una empresa que se va a dedicar a la mejora de asfalto y, como dice textualmente, construcción, refacción y mantenimiento de todo tipo de obra pública. Esto llamó la atención de todos porque dicen: ¿cómo puede ganar la licitación una empresa de estas características? Todo muy desprolijo. Este es solo uno de los casos, te lo reitero, es BZCS SRL, esta empresa que se dedicaba
a cuestiones ganaderas y de golpe en el Moreno de West se podía dedicar a hacer obras de asfalto y repavimentación. Y según me decían, en medio de la investigación no termina ahí, porque también la justicia está investigando, por ejemplo, algunas obras que se hicieron 2 veces, que carecían de la firma incluso del jefe comunal, y se preguntan en la Intendencia, ¿esto fue adrede o fue un descuido? ¿Fue adrede para que West no quede pegado en estas historias o simplemente se había traspapelado un papel? Lo cierto es que ahora, tras los pasos de estas denuncias, que incluye, reiteramos, malversación de fondos y carecen muchas obras públicas que se hicieron de papeles legales, es solo el primer capítulo. Está radicado ya en la justicia y la gestión del actual intendente Walter Festa promete ir fuerte, no solo contra el intendente, sino contra los funcionarios que están involucrados. Por lo tanto, este es el primer capítulo, lo vamos a seguir, y este caso de la empresa que vendía huevos y en Moreno terminó asfaltando algunas calles en épocas de West, me parece que es el primer capítulo de una larga historia que le va a traer más de un dolor de cabeza al ex intendente y a varios de sus funcionarios que ya están en la mira de la justicia. Por último, Mariano, está, según trascendidos, está desaparecido de la vida política Mariano West, ¿verdad? Justamente, esta es la otra parte del escenario político. ¿Qué hace West por estas horas? Nada, desaparecido completamente del escenario político, preocupado por esta investigación judicial, y si recordamos en su historial político, hay que remontarse allá por el año 2001, un hombre duro del peronismo, varón del conurbano, y West siempre fue señalado como los intendentes que en aquella crisis mandaba o liberaba zonas con la complicidad de la policía para enviar a sectores muy necesitados, muy vulnerables, a cometer saqueos. En esa desestabilización que sufrió el gobierno de la Rúa y que fue impulsada por algunos varones del conurbano. Aquello en la historia política. Hoy, desaparecido el escenario político, sabe que tiene muchos problemas y algunos de esos pueden ser problemas judiciales. Mariano, te esperamos pronto para seguir con este tema, ¿no? Ojalá que avance en la justicia. Sí, vamos a ver cuál es el accionar judicial. Y insisto, me parece que es el primer capítulo. Va a haber mucho más y por supuesto lo vamos a seguir en Somos Noticias los próximos días. Gracias, te esperamos pronto. Gracias, Juli.